Por eso me encantan las preguntas, porque uno da más información. Entonces, hay diferentes aspectos por los cuales alguien diría, bueno, ¿y por qué este estudiante tiene digamos, un trastorno del neurodesarrollo? Todos nacemos con estructuras cerebrales y funciones cerebrales, pero no todas las estructuras y funciones tienen la misma conectividad, ¿sí? O desarrollo. Entonces, esa parte es una de las razones. Dos, los neurotransmisores. Sí son diferentes, digamos, como es una sustancia en el cerebro que en algunos está más disminuida y en otros está más arriba del usual, ¿sí? Entonces, esos neurotransmisores pueden estar, digamos, tener desequilibrio. Entonces, la parte química también hace que haya diferencia. La parte genética y herencia. Y alguien diría, ¿pero cuál es la diferencia? Lo genético es lo heredado. La herencia es lo heredado. Lo genético es lo que yo cargo en mi ADN. Hay papás que no tenían para nada TEA, ¿sí? Ni nadie tenía TEA. Pero en esos momentos de 2 semanas de embarazo, ahí es cuando hay ciertos errores en división meiótica y otras cosas más. Entonces, ahí es cuando la genética del niño sí está diferente. Entonces, la herencia no está alterada, la genética sí puede estar diferente. Entonces, es cuando alguien dice, pero nadie en mi familia tiene TEA. Sí, que nadie no lo tenga no significa que el niño no lo tiene, ¿sí? Porque a nivel de la genética del niño sí está. ¿Por qué? Porque hubo una alteración en un cromosoma, ¿sí? Y eso ya pasa en las 2 semanas de embarazo. Otro factor, el desarrollo cerebral. Todos tenemos cerebro, pero el desarrollo, las conexiones sinápticas varían de la estimulación y demás. Otro factor es el factor ambiental y social. Si quieren también eso yo se los puedo pasar, porque a veces papás les van a decir a ustedes, ¿pero por qué mi hijo? Bueno, vamos a hablar de factores de riesgo para todo ser humano, ¿sí? También la parte ambiental y social. Se ha notado científicamente, ya se ha evidenciado, que un niño puede venir sin ninguna situación de TEA o TDAH, pero cuando la mujer está estresada o pasan muchas cosas, hay mujeres que en esos momentos hay rupturas sentimentales, hay golpes y pasan muchas cosas. Entonces, ese exceso de cortisol por la angustia que ella vive altera la parte cerebral, la parte lóbulo frontal del niño. Entonces la mamá dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasó de pronto en esos momentos de embarazo? Entonces es ahí donde varios niños tienen TDAH precisamente por esos factores de estrés, ¿sí? También la parte social, factores emocionales y psicológicos precisamente de la mamá, ¿sí? Pero a la final la mamá no funciona sola, ¿sí? El papá del niño también está presente, ¿sí? O si no está presente también es un factor de riesgo, o sea, que no esté presente no significa que no esté causando impacto. También las lesiones cerebrales y trastornos neurológicos. Hay mujeres que llegan y viven en lugares donde acaban de hacer esta parte como pesticidas y el solo leerlo también afecta. Si exposición a ciertos cloros también afectan. Entonces el niño no tenía ninguna situación a nivel de genética, pero después de eso ya es distinto. También la interacción entre factores biológicos y psicológicos. Hay mamitas que tienen trastornos de esquizofrenia, que tienen trastornos de bipolaridad, y eso también es un factor de riesgo. Y también el desarrollo de las funciones ejecutivas. Entonces, aquí es lo que pasa. Cuando una mujer queda embarazada, lo primero que se da es una placa neural. Luego esa placa se cierra, se va empezando a cerrar, que se llama la prega neural. Y luego ya lo que yo te decía, viene el tubo neural, donde se cierra por completo y ya da lugar al cerebro. Esto pasa en las primeras 2 semanas. Entonces, entre más pronto haya un error en esa parte de formación del bebé, más impacto. Si un bebé tiene una situación en los primeros 4 o 5 meses, no es tan grave como en la primera semana y la segunda semana. Pero la mayoría de mujeres no saben que están embarazadas en la primera y segunda semana. Entonces, a veces pueden brincar, saltar, hacer un montón de cosas y ahí es donde el bebé tiene el impacto, ¿sí? Entonces, una de las cosas que también se debe psicoeducar mucho es cuando una persona tiene una vida sexualmente activa, pues la probabilidad de que quede embarazada, ¿sí? Si hay anticonceptivos es un 15%, porque no hay ningún anticonceptivo que tenga más de un 85%. Entonces, es ahí cuando uno dice, si una mujer tiene una vida sexualmente activa, puede quedar embarazada, ¿sí? Y es ahí donde entran los cuidados. Entonces, aquí es donde es clave, porque en algunos niños este tubo neural no se cierra. Si no se cierra, puede dar lugar a la espina bífida. Hay diferentes tipos de espina bífida. Hay unas como estas que requieren operación. Hay otras que son un poquito más planas, que no requieren operación. Y esto es lo que hace que tengamos muchas veces niños que tienen dificultad para caminar,
¿sí? Hay diferentes tipos de espina bífida. Y entra la alimentación. Hay mujeres que han consumido alcohol, que están consumiendo cierto fármaco, entonces todo eso es clave. Entonces las 2 primeras semanas de embarazo son fundamentales, pero la mayoría no lo sabe, ¿sí? Y por decir yo que recientemente cuando te detectan o van a detectar la espina bífida. ya es hasta Cuando el nace. trimestre. Ah, bueno, sí. Con el Sí. entonces ahí ya quiere decir que ya hay algo en el cerebro. Ya está, ajá, porque es por el cerebro, por el tubo, pero cuando nacen es cuando se va a ver realmente la gravedad y si hay que hacer operación o que no, y cómo va luego, digamos, si ese niño va a poder caminar o no va a poder caminar del todo bien, ¿sí? O hasta qué edad, entonces ahí es cuando vienen esos cambios. Sí, es que es la formación de un ser humano. A veces el embarazo se ve como algo, ay, está embarazada, pero se está formando vida, ¿sí? Se están formando huesitos, sistema nervioso, es algo hermoso, pero de responsabilidad. Entonces, aquí es donde quiero que veamos un principio bíblico, ¿sí? Y es, Dios nos formó, ¿sí? Él formó nuestras entrañas y dice, porque tú me formaste y formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Hay algo bien importante y es, cada ser humano ha sido creación divina de Dios. Y por encima de un papá o una mamá que se unieron y dieron vida, hay un propósito divino. Ninguna persona que tiene un trastorno del neurodesarrollo ha sido un error, porque aún en esa situación vemos la mano de Dios y su diseño está. ¿Que es un niño o una niña con retos? Claro que sí, pero es un niño y una niña que tiene el ADN de Dios, que tiene la imagen de Dios. A veces los papás lo rechazan. A veces los papás creen que una situación del neurodesarrollo es una enfermedad y no es una enfermedad. Hay retos dependiendo del tipo del neurodesarrollo, o sea, del trastorno del neurodesarrollo, claro. No es lo mismo un síndrome de X frágil a, digamos, un síndrome del Tourette, a una persona que tiene Down. O sea, no es lo mismo. Son retos distintos, ¿verdad? Impactos a través de la vida, claro, retos también, pero siempre algo que se puede hacer. Entonces, algo que debemos partir en esta parte es que todo ser humano es creación de Dios. Cuando usted recibe a un niño en el aula, usted está recibiendo un proyecto de Dios, usted está recibiendo una creación de Dios. Y eso es algo maravilloso. Y yo creo que entre alguien más administre correctamente, más se le ha dado. ¿Cuál es, digamos, el premio de hacer las cosas bien? Mayor responsabilidad. Cuando una persona hace las cosas bien, más responsabilidad le viene. Entonces, cuando usted dice, ay, este año tenemos, antes eran 10 y ahora tenemos 20 y luego tenemos 30, eso es un indicativo de que su capacidad de administrar está incrementando. Y creo que eso es algo muy favorable. Entonces, este principio bíblico es, Dios es el diseñador y sustentador del desarrollo humano desde el inicio de la vida y cada niño posee dignidad, pero también posee valor porque ha sido creado a la imagen de Dios. Aunque algunos niños presenten diferencias en su desarrollo o un trastorno del neurodesarrollo, todos conservan la misma dignidad y merecen respeto, oportunidades y acompañamiento. Entonces, algo que nos dice Proverbios 22:6 es, instruye al niño en su camino. Instruir tiene que ver con aprendizaje, tanto en núcleos de valores como el desarrollo cerebral, pero también instruimos al niño cuando le damos valor, cuando el niño empieza a entender cómo alguien me trata y cómo a partir de eso yo me debo tratar. Donde se forma la autoestima son los primeros 8 años de vida, pero la autoestima no se forma por cómo yo me percibo. Es bien interesante, la autoestima se forma por cómo otros me trataron, por cómo otros me hablaron, por cómo otros me dieron valor. Entonces el niño empieza a entender que es amado por cómo lo trataron. El niño empieza a entender que es respetado porque ha recibido respeto. Ya cuando llega a los 12 años es cuando el niño empieza, ya el adolescente, a verse a sí mismo y a trabajar su autoestima. Muchos no la trabajan, ¿sí? Siguen recibiendo ciertos tipos de trato y siguen creyendo que esos son. Entonces, hoy tenemos personas que cuando tienen trastornos del neurodesarrollo, su autoestima está muy impactada. ¿Por qué? Porque les han gritado, les han violentado y el niño fue, digamos, como entendiendo que no es amado, que no es útil, que no es valorado. Entonces, el colegio es un lugar también de protección para un niño. Porque quizás en la casa nosotros no podemos controlar el trato, mucho, ¿verdad? Pero en el colegio el niño puede decir, me siento amado,
me siento digno, me siento escuchado. Y empieza el niño a entender que su voz tiene valor, que toda voz es importante. Entonces son esas cosas que uno dice, instruir al niño en su camino, en su autoestima, en sus valores, en su cuerpo. Hoy hay una situación muy fuerte a nivel mundial de las personas que se autolesionan. Y la mayoría de gente quiere que la gente deje de autolesionarse. Autolesionarse es una consecuencia de un impacto en la autoestima. Si yo sé que algo me duele y me hace daño, ¿por qué lo voy a permitir? ¿Por qué me lo voy a ocasionar? Pero cuando el niño o la niña ya aprendió a que es posible ser impactado y no pasa mucho, entonces el niño cuando crece, ¿por qué no daño mi cuerpo? Si es una forma de regularme incorrectamente, cuando ya muchos me han golpeado, muchos han hecho eso. Entonces, esa es una imagen de lo que ha pasado en casa, sea con actos, sea con palabras. Entonces, muchas veces en los colegios ya pasa los 7 años, 8 años, este niño se está cortando, este niño se está golpeando. El niño no lo hace quizás queriendo destruirse, pero es algo que ya aprendió. ¿Por qué lo aprendió? Sea porque recibió ese aprendizaje directo donde alguien le castigó, le violentó o lo está haciendo, o sea porque de pronto papá violenta a la mamá. Entonces el niño aprende que nos pueden lastimar y podemos lastimarnos. Entonces ahí es donde entra la docencia, decir vamos a transformar la cultura. Que pase algo en un hogar no significa que sea normal. Entonces, ¿cómo le enseñamos a un niño? No diciéndole, no es bueno que tu papá haga esto o tu mamá haga aquello, sino cómo le enseñamos dentro del amor lo que es pertenecer, lo que es dignidad, lo que es respetar el cuerpo del otro y respetar el mío. Porque quizás el niño no lo ve en ejemplo en la casa, pero las vinculaciones sanan los traumas. Entonces, ¿cómo sanamos traumas de los niños? Con las vinculaciones con sus compañeros y docentes en el lugar de colegio. El niño luego va a aprender que la casa quizás no es un lugar seguro, pero cuando está en otros ámbitos, ahí sí es un lugar seguro. Entonces el niño cuando crece no necesita, digamos, amistades que le generen riesgo, porque ya aprendió cómo luce estar en un lugar correcto. Entonces la casa es riesgo, pero amistades, aprendizaje de otros lugares no es riesgo. Entonces tenemos niños que sanan traumas a través de la vinculación. Entonces por eso el trabajo de la docencia es un trabajo de todos mis respetos y más sobre estas edades. Y yo les doy las gracias porque eso habla también de lo que Dios ha confiado en cada uno de ustedes. Y parte de la integración bíblica es la educación debe respetar las características y el proceso del desarrollo de cada niño, porque fuimos hechuras de Dios. Quizás este niño de 3 años aprende más rápido que esta niña de 4 años, pero eso no significa que su inteligencia no sea la adecuada. En algunos sí hay un coeficiente intelectual por debajo de lo adecuado, pero eso no significa que no sea inteligente, sino que hay una capacidad que hay que desarrollar con mayor intencionalidad. Y a mí me encanta porque Dios precisamente no nos llama a que las cosas sean fáciles, nos llama a asociarnos con su verdad, ¿sí? ¿Cuál es la verdad de Dios sobre ese niño? Cuando un papá le dice a un niño, eres estúpido, esa no es la verdad de Dios. Pero cuando un docente escucha de Dios, que Dios dice, este niño es esto, esto y aquello, y ustedes le tratan con esa dignidad, ustedes están cooperando con Dios. Y algo que me encanta de Éxodo es cuando Faraón dice que los niños los mataran, ¿cierto? Y a las niñas las dejaran con vida. Y me encanta cuando dice la palabra que Dios prosperó a las parteras. Las parteras sabían que iban a nacer niños y los dejaban vivir, pero entendían que esos niños eran propósito de Dios. Y dice que por causa de que ellas no tuvieron a Faraón y hicieron lo correcto, Dios les prosperó. Cada vez que ustedes tratan a un niño con la dignidad que Dios les trataría, ustedes van a ser prosperados. Y prosperados no solamente económicamente, en absolutamente todo, porque la prosperidad es integral. Cada vez que ustedes dicen, uy, tengo impaciencia en este momento, pero recuerdo que es un niño creado en Dios. Cada vez que ustedes hacen eso, ustedes están prosperando su casa. Y hay bendiciones que vamos a ver quizás después de muchos años, ¿sí? Entonces todo lo que ustedes están haciendo constantemente es sembrando en una tierra que es digna de ser sembrada. Entonces están haciendo un trabajo muy importante y cada estudiante ha sido creado con propósito y potencia. El objetivo de un docente no es comparar a los estudiantes, es ayudar a desarrollar ese potencial que Dios precisamente le ha dado. Pero antes de pasar a lo siguiente, es cuando quiero que hablemos un poquito de identidad. Si ustedes saben para qué Dios los creó, ustedes van a saber lo que hacen. A mí algo que me ayudó mucho es cuando Dios un día me dijo
que a través de lo que yo hiciera, y la psicología es una herramienta, pero no es lo único, ¿sí? Entonces, una de las cosas que Dios me habló hace años atrás es que una de las cosas que yo iba a hacer era que personas que estuvieran en opresión fueran libres. Y la psicología es una herramienta para eso, ¿sí? A nivel profesional. No es la única. ¿Para qué Dios te creó? Cuando tú le preguntas a Dios, Dios, cuando hago algo con mis manos, ¿qué sucede? Dios, cuando estoy impartiendo una clase, ¿qué sucede? Dios, cuando está pasando esto, ¿qué sucede? Otra de las cosas que Dios me dijo es que iba a quitar mentiras y colocar verdades en la vida de personas. Y cuando eso no era psicóloga, ¿sí? Ni estaba estudiándolo. Entonces, cuando tú entiendes que Dios te dio identidad y propósito, tú puedes colocar ese propósito en una esfera de influencia, que es cuando vienen las profesiones, las labores. Tengo tal esfera de influencia, esta palabra de Dios y este propósito se va a cumplir a través de esto y no limitándose solamente allí. Por eso es importante que ustedes digan, ¿cuál es mi identidad? ¿Para qué Dios me formó a mí? Porque si le voy a preguntar a Dios sobre estos niños, primero venga, Dios, ¿aquí qué hay? ¿Sí? ¿Qué viste en mí y qué sigues viendo en mí a partir de lo creado? Y es ahí donde podemos ser más efectivos. Entonces, por eso ese ejercicio de pregúntenle a Dios, Dios, ¿para qué me creaste? Hay propósitos generales y hay propósitos, muchas gracias, y hay propósitos específicos. Propósitos generales, traer transformación y demás, hay muchas cosas a nivel de la Biblia, pero hay propósitos específicos que eso sí es una pregunta totalmente entre ustedes y Dios. Y que eso trasciende sus roles a nivel de paternidad, maternidad, a nivel de docencia, a nivel de cualquier área. Pero es importante que ustedes digan, Dios, quiero descubrir mi propósito. Y sobre todo descubrir identidad, porque identidad da propósito. Entonces eso es bien importante, porque si Dios les llega a decir a ustedes, no sé, si Dios les llegase a decir, cada vez que tú le enseñas a un niño, ejemplo, a colorear, estás impartiendo paz sobre esa vida. ¿Cómo Dios coloreando? Ustedes saben que a través de la coloreada el sistema simpático se activa y cuando se activa hay mayor oxígeno en el cerebro, mayor activación en el nervio vago. Es decir, el niño no siente que está en emergencia. Tiene sentido, Dios. ¿Por qué me dices que cada vez que coloque a un niño a colorear, tu paz va a ser impartida? Y si le coloco una música con estas características, no solamente el niño va a estar relajado y disfrutando su labor, va a entender esto y aquello. Entonces, eso significa cooperar con Dios en las aulas. No estamos hablando de Dios al niño, pero estamos manifestando su paz y un ambiente adecuado. Porque ¿qué pasaría si luego el niño llega a su casa y el ambiente es completamente diferente? El niño va a querer salir de ahí. Pero si el niño tiene herramientas tiene que estar ahí quizás, pero sabe regularse, lo de afuera no le va a impactar tanto lo de adentro, que es su sistema nervioso. Entonces ya el docente no está presente, pero está influenciando a ese niño en esa habitación. Y eso va a transformar vidas, va a sanar vinculaciones. Entonces por eso es tan importante que ustedes digan, Dios, lo que yo hago, ¿por qué coopera contigo? Dios, y cada vez que haga algo de esto, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Entonces ahí es cuando uno dice, qué hermoso ser de esos que cooperan con Dios. Dios siempre cuando habla crea, nosotros no. Dios puede decir, hágase esto y da, ¿cierto? Pero ¿saben qué es lo hermoso? Que Dios está buscando personas que cooperen con Él. ¿Sí? No sé cuántos de ustedes están asociados o identificados de que Dios habla y demás, ¿no? Pero cuando Dios usa a alguien para dar una palabra, uno dice, pues Dios se la puede dar a la persona, claro que sí, y lo hace de esa forma también. Pero cuando Dios usa a alguien para dar una palabra, está utilizando esa boca para que co-cree con Él. Y también es importante eso, Dios. ¿Tú cómo le llamarías a este niño? ¿Tú qué le dirías a ese niño? Hay niños que a los 6, 7 años ya muchas veces lloran. Y yo estaba en una conferencia, eso fue este mes, creo que 8 o 9 este mes. Una niña de 12 años se me sienta al lado, tiene una historia de vida de mucho reto, y con los ojos aguados me dice, ¿sabes? Algo que yo le pregunto a Dios es ¿para qué me creó? Porque toda mi vida ha sido mucho dolor. Cuando esa niña me dice eso era como, ¿y acá qué debo decir? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Porque no le voy a mentir ni le voy a decir algo que el dolor X cosa. Y le empiezo a preguntar a Dios, ¿por qué esta niña nació con esas características en la casa? Y me empieza a hablar de cosas muy fuertes. Cuando Dios me empieza a hablar de ella,
mi sentir cambió, porque ya no la estaba viendo con dolor, sino ya la estaba viendo diferente. Y le empiezo a hablar, ella empieza a llorar y me dice, ¿sabes? Ahora puedo entender cuál es el propósito de estar en mi casa. Y yo, ¿sí? Y es una niña hermosa, pero yo le decía, a sus 11 años está haciendo preguntas muy relevantes. Entonces es ahí cuando uno dice, quizás no le podemos sacar de su ambiente, pero su mentalidad puede ser diferente. Ustedes quizás son los instrumentos de Dios para cambiar la siguiente generación. Y es como, Y voy a hacer otro ejemplo más. Eso fue el año pasado, una directora de Jucur en Bucaramanga murió. De repente, pero 2 días antes tuvo un sueño. Ella tuvo un sueño donde ya entraba al cielo y habían 2 maletas grandes, llenas de fuego. Y cuando va entrando, ella le dice a una persona, ella dice que fue un ángel que ella vio, esto está pesado, no sé qué tengo acá. Y el ángel le dice, ¿sabes qué cargas? El peso de las almas que trajiste para Dios. 2 días después ella muere. Ustedes no alcanzan, ni yo tampoco, a imaginar cómo lo que hacemos en el día a día va a ser contado en esos tesoros del reino de Dios. Nosotros hacemos nuestra parte, pero el único que sabe el impacto de esa parte es Dios. Y dice la palabra que hagamos tesoros, precisamente, donde nada los puede dañar. Cada vez que usted recibe a un niño o una niña, usted está haciendo tesoros en el reino de Dios. ¿Qué va a pasar ahí? No nos corresponde a nosotros, pero su labor es muy importante. Por eso es bueno mantenernos escuchando la voz de Dios a través de la Biblia, ¿verdad? A través de la oración, porque Dios nos habla, para que cuando usted llegue un día súper cansado de haber dormido poco y usted diga, hoy no quiero trabajar, usted lleve a su mente a cuál es mi propósito. Y ahí usted dice, no quiero trabajar, pero ahora sí quiero hacerlo, ¿verdad? Porque entiende su propósito. Y a la final, en Dios, las vidas, ¿qué valor tienen? Un valor que no podemos decir vale tanto. Tienen un alto valor, pero el valor es la sangre de Cristo. Cristo murió por cada uno de nosotros y por cada niño que tendremos en el aula. Entonces, ¿qué valor tiene este niño? La sangre de Jesús. Y esa sangre va sobre todo valor, ¿verdad? Incalculable. Entonces, miren lo hermoso de cooperar con lo que Dios está haciendo. Entonces, eso les recomiendo mucho. Y vamos a hablar de trastornos del neurodesarrollo, que es hermoso, pero entra la situación reto. Hay una diferencia entre dificultad, trastorno y discapacidad. Hay niños que tienen dificultades, pero no tienen trastornos ni discapacidades. La dificultad es temporal. Se me dificulta hablar tal idioma, pero no porque no pueda hacerlo, porque no lo estoy haciendo, ¿verdad? Se me dificulta, ¿sí? O se me dificulta montar bicicleta, pero después de hacerlo lo puedo hacer y no hay lío, ¿verdad? Porque son conexiones al cerebro que se pueden llegar a dar. Hay niños que van a tener dificultades para las matemáticas, otros para el arte, pero al final el cerebro lo puede llevar a cabo, ¿sí? Pero es cuestión de llevarle en ese proceso. Trastorno. El trastorno se nace con ello y se muere con ello, a menos que haya un milagro, ¿sí? Es decir, que cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo, la palabra trastorno significa alteración. ¿Dónde vino la alteración? En esos primeros meses, en ese momento que se está formando el bebé. Es decir, nace con ello, va a morir con ello. Es decir, es persistente el trastorno. Y en esta parte, acá un error, discapacidad. En la discapacidad hay mayor compromiso funcional. Es decir, el niño, si es un TEA tipo 3 o tipo 2, el niño no va a lograr ir a una universidad. Normalmente no logra ir a una universidad, pero puede desarrollar un arte. Entonces los papás se pueden frustrar, pero yo quiero que mi hijo vaya a la universidad. Es que es diferente, TEA tipo 1, que sí puede ir a una universidad y demás, tiene funcionalidad, a un tipo 2 o un tipo 3. Entonces, esta discapacidad sí compromete la funcionalidad de la persona. Si una persona tiene esta parte de no puede mover su mano derecha y su pie izquierdo, su funcionalidad va a estar impactada. Va a ser lo mismo que nosotros subamos por la escalera a una persona que tiene la mitad de su cuerpo sin movimiento, que suba la escalera. No, va a ser limitada. Puede subir, pero le va a tomar mucho tiempo y puede dolerle, pueden pasar cosas. Entonces, cuando tenemos una discapacidad,
lo que se compromete es la funcionalidad. Y eso es lo que van a preguntar muchos padres. ¿Qué puede hacer mi hijo y qué no puede hacer? Entonces, el trastorno es la alteración. Ahora, la consecuencia de esa alteración es una discapacidad. Y la discapacidad es lo que va a impactar en la funcionalidad. Entonces, pedir ayuda no es signo de debilidad, sino de valentía. Y es algo importante que decirle a los padres. Como padres van a necesitar ayuda, ¿sí? Y los docentes van a necesitar ayuda, porque hay niños que van a ser para ustedes como esto supera mi capacidad. Y qué lindo, porque les va a llevar a la oración, les va a llevar a asociarse con Dios, les va a llevar a estudiar más, les va a llevar a crecer también en carácter. Entonces, a la final, eso va a obrar muy bien para ustedes y también para ese niño, ¿sí? Pero va a tomar mucho de ustedes. Entonces, en esta parte, muchos docentes no saben qué esperar según la edad. Entonces, ya hablando un poquito de otros rangos de edad, a los 4 años, atención sostenida de 5 a 10 minutos. A los 6 años, de 15 a 20 minutos. Aquí es clave, si un niño tiene una dificultad, pues se hace estimulación y ya está bien. Al mes, a los 2 meses, a los 3 meses vamos a ver buenos resultados. Si un niño tiene un trastorno, quizás al año vamos a ver un resultado, pero no va a ser el mismo resultado. A los 6 años, la atención sostenida dura entre 15 a 20 minutos, a los 8 años de 20 a 30 minutos y a los 10 años de 30 a 40 minutos. Y ya sobre los 18 o 20 años, pues ya 45 minutos, 120 minutos y mucho más, ¿verdad? Entonces ya eso depende mucho de lo que desarrollemos en nuestro cerebro. Entonces esto es importante. Si ustedes ven a un niño de 4 años que ni un minuto puede prestar atención, hay que revisar porque puede haber hiperactividad en su cerebro, ¿sí? Entonces no es que el niño no pueda prestar atención, sino por la hiperactividad le va a costar. Es como si el cerebro le estuviera diciendo que se pare, que se pare, que se pare, y es algo químico. Entonces usted le puede decir al niño, siéntese, pero el niño la va a pasar muy mal. Entonces, ¿cómo se trabaja la hiperactividad? Claro, hay que llevar actividades, pero mucha gente cree que si un niño con hiperactividad se le colocan muchas actividades, se va a cansar. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Que no se cansa usted y el niño está cansado, pero su cerebro sigue. Y son las 10 de la noche y nada pasa, porque el niño necesita tener bloques de 1 minuto de atención plena. Entonces se le puede colocar música por 30 segundos, por 15 segundos y progresivamente. No sé, yo espero que a futuro hayan muchos colegios y muchos salones, inclusive cafeterías. Una amiga está trabajando sobre eso, de trabajar mucho, ¿qué es la atención plena? Sí, se habla de psicología del mindfulness, pero eso no tiene que ver con yoga. El yoga lo utiliza, pero no es del yoga. Pero el mindfulness es enseñar al cerebro a estar en el presente, a la hora. Entonces, eso si se trabaja en edades pequeñas, va a ser buenísimo. Se va a prevenir situaciones de ansiedad, de trastornos. Se va a prevenir trastornos de pánico, ¿sí? Y eso también va a generar mejor salud y mejores conexiones. Entonces, en esa parte, una de las cosas que está ideando una amiga es hacer una cafetería donde la persona se tome un matcha, pero escuchando música, donde solamente sea quietud y mindfulness. Ella es creyente, entonces Dios le dio toda una visión sobre eso, porque poco se trabaja, ¿sí? Entonces imagínense colegios donde tengan salones de espacios de atención plena. Entonces un niño con TDAH llegaría a los 10 años y la gente le va a decir, ¿usted en serio tiene TDAH? Pero usted como que puede prestar atención, porque hay algo que tiene una persona con TDAH, que mientras una persona que no tiene TDAH estudia una carrera, él puede estudiar 3 al mismo tiempo, ¿sí? Entonces yo estudié con un compañero en psicología en la especialización, que a él le potencializaron muy bien esa parte, y él tenía en ese entonces él 27 años, con 3 carreras, tenía una maestría y 3 especializaciones, ¿sí? Y yo le decía, y trabajaba, ¿no? ¿Con qué tiempo? Y dormía 7 horas. Entonces en esa parte yo le preguntaba a él, ¿te ha afectado? Sí, nada, le ha potencializado. Entonces, pero eso se arranca desde la niñez, porque si un niño TEA no se trabaja, el problema es que no terminan muchas veces profesiones, a cada rato salen de sus trabajos y luego desarrollan muchas situaciones de depresión y muchos terminan quitándose la vida, porque el TDAH es un cerebro que no tiene las conexiones suficientes o, digamos, potencializadas, y termina su vida y sus decisiones siendo un caos. Por eso muchos entran en la cárcel, muchos consumen sustancias psicoactivas, porque el cerebro no para, y están durmiendo y no paran. Pero cuando desde niño se le enseña a tener esa capacidad de mindfulness, el niño va a generar conexiones distintas. Y recuerden los primeros 12 años. Entonces es bueno tener a niños con TDAH enseñándoles a estar 100% en el presente. Entonces el problema no es que tenga una dificultad en la atención,
La cuestión es cómo se la vamos a potencializar, cómo se la vamos a trabajar, ¿sí? Porque eso significaría que vamos a tener un padre o una madre de familia más funcional, con organización. Si una mujer tiene 3 bebés y tiene TDAH, puede dejar a uno de sus hijos y olvidarse completamente de él, y luego después de 4 horas, ¿dónde está? ¿Sí? Puede tener una situación de accidente. O sea, puede pasar de todo, ¿sí? Entonces uno dice, hay mamitas con TDAH que fueron a un paseo, no se dieron cuenta cuando su hijo se metió en una piscina y se murió su hijo. Entonces uno dice, y luego la persona entra en depresión porque me siento culpable, todo lo que pasó, el diagnóstico, etcétera. Porque una persona con TDAH inicia algo y no lo termina. Te dice sí a todo, pero a la final no hace mucho, ¿sí? Entonces una persona con TDAH necesita trabajar mucho el lóbulo frontal. Entonces si se trabaja desde la niñez, vamos a tener mejores resultados y vamos a ayudarle en su desarrollo de vida y funcionalidad. Entonces la atención es algo muy importante que revisar en cualquier ser humano. Luego tenemos la neurología precisamente del TDAH. El TDAH, digamos que va a tener una conectividad, en la parte básica es en el lóbulo frontal. La persona a lo largo de su vida va a tener una inmadurez en este lóbulo. Nosotros tenemos este lóbulo inmaduro hasta los 25 años, 30 años. Una persona con TDAH, 80, 60 años, 90 y su lóbulo sigue inmaduro. ¿Qué significa? Que las conexiones no son las suficientes. Tienen muchas, digamos, redes neuronales, pero no con la, digamos, unificación y conexión pertinente. Entonces, es un trastorno de neurodesarrollo. Algunos solamente es a nivel de atención, otros es de hiperactividad y también de esta parte, se me olvida la otra parte, hiperactividad e impulsividad. Entonces, está la inatención. En esa parte de inatención vamos a darnos cuenta que hay problemas en la planificación, en la inhibición de conductas, en la autorregulación. Tienen problemas precisamente para quedarse quietos. Un niño inatento es un niño que está en clase, pero su mente está en otro lugar. Un niño no solamente con la cuestión de atención, sino con hiperactividad, está en clase, pero está haciendo música, está corriendo, está botando las cosas no para que alguien se caiga, sino para que, hey, estoy cansado. Entonces, un niño con TDAH requiere una estimulación diferente en el aula. Requiere colores, requiere dibujos, requiere cositas que pueda mover con las manos, ¿sí? Si ustedes ven a un niño comiéndose las uñas, normalmente es por ansiedad. Y las personas que tienen TDAH se comen mucho las uñas desde niños, ¿sí? Entonces no son los únicos, pero tiende a pasar. Entonces algunos papás dicen, no, pues lléguenme molesto de cinta para que no se coma las uñas. No, pues que ya luego no van a hacer las uñas, luego va a ser otra parte del cuerpo y otra cosa. Entonces la cuestión es que no se está trabajando lo que se debe trabajar. Entonces eso es bien importante. Un niño con TDAH le falta el DNA, que es una proteína a nivel cerebral. Ellos no la producen naturalmente, entonces tienen que comer más omega 3, pescados y demás. Tratan de compensarlo, pero a la final el cerebro no está produciéndola, ¿sí? Entonces no tienen ni la cantidad necesaria precisamente para la atención y concentración. Por eso no se trata de exigirle a un niño TDAH, preste atención, es llevar al cerebro a lograr prestar atención, ¿sí? Entonces se identifica antes de los 12 años, de hecho a los 5 o 6 años ya los diagnósticos están muy consolidados. Se empieza a dar cuenta la persona desde el añito, el niño está más, ¿cierto? 2 años, 3 años ya es un poco más evidente, pero a los 5 o 6 años ya hay una buena capacidad para el diagnóstico. Es uno de los trastornos del neurodesarrollo más estudiados, pero también los más malinterpretados. Porque muchas personas llegaron a decir a los padres, tranquilo que a los 19 años ya se le va a pasar a su hijo, y nunca se trabajó. Y hay una situación difícil. Tuve en consulta, y esto lo puedo decir porque es un ámbito académico, una persona con TDAH que propio de tener TDAH, un trastorno del neurodesarrollo, es que son más fáciles a que alguien les haga daño, y a nivel sexual también. Entonces son personas que no tienen que pasar como ningún ser humano por esa parte, pero son más fáciles. Entonces la ley dice a veces, pero si ya tenía 15 años, ¿cómo es posible que a los 15 años pase esto, esto y aquello? Esperen un momento, tiene TDAH. Cuando alguien tiene TDAH, tiene problemas para tomar decisiones, son más impulsivos, son más fáciles de engañar y pasan muchas cosas más. Entonces alguien diría, pero ¿cómo es posible que tengas 15 años y si alguien te dice esto, tú termines creyéndole? Si tiene TDAH es posible. Entonces en las aulas hay que enseñarles a los niños lo que tiene que ver con la capacidad de detectar dónde hay un engaño, ¿sí? Eso no se hace muchas veces en los colegios.
Entonces, una persona con TDAH casi no distingue el engaño. Entonces, hay que enseñarles precisamente a eso, a todos los niños, pero a una persona con un trastorno del neurodesarrollo muchísimo más. Entonces, es ahí cuando nosotros decimos, la labor del docente es trascendental en el aula para lo que puede llegar a pasar en ese niño o en esa niña. Entonces, todo trastorno del neurodesarrollo o ciertas situaciones de discapacidad que involucren la parte cerebral hacen que sean personas con mayor, digamos, vulnerabilidad ante muchas cosas a nivel social, ¿sí? Son más difíciles de razonar. Un TDAH, si tú le muestras una aventura, una experiencia, él dice sí, porque está pronto a la adrenalina, pero a veces esa adrenalina conlleva una situación que no es fácil. Entonces hay que trabajar mucho lo que es la regla, hay que trabajar mucho la moral, en todo niño y en todo ser humano, pero en ellos mucho más, porque el cerebro es impulsivo, al cerebro le faltan en el lóbulo frontal esas conexiones para decir, espérame, lo pienso. No, de una, ¿sí? Se meten de cabeza, ¿sí? Es como un niño que al añito quiere bajarse de la cama, pero él no se baja normalmente, él se tira, ¿verdad? Y termina golpeándose, porque el cerebro no tiene todavía la capacidad del espacio y del vacío. Un niño con TDAH, 8 años, 9 años, es muy similar en esa parte en toma de decisiones. Entonces, el ambiente es lo que les va a llevar a desarrollar precisamente de una manera diferente. Una persona con TDAH a veces tiene 4 o 5 matrimonios. No diciendo algo en contra de esto, ¿verdad? Ni a favor, solamente diciendo que muchas personas dicen, pero ¿por qué en la vida sentimental me pasa todo esto? ¿Sí? ¿Por qué inicio una relación y termino tomando una decisión de ser infiel? Por la impulsividad. De hecho, la ciencia dice que las personas con TDAH que muchas veces deben tomar fármaco, si tenían una conducta de infidelidad, tienden ya a disminuirla. Y no es porque el fármaco les haga ser fieles, es que ahora el fármaco disminuye la hiperactividad. Entonces, eso les permite poder tomar mejores decisiones. Entonces, la vida de una persona con TDAH en los diferentes roles puede ser muy caótica si no se trabaja esas conexiones del cerebro. Entonces, por eso los primeros 12 años es el lugar más importante para trabajar, ¿sí? A veces los papás no pueden pagar a un profesional. Entonces, digamos que tampoco el colegio tiene que hacer todo, pero muchas veces en las enseñanzas, en las actividades, podemos generar ciertos factores protectores para que el cerebro siga formando las conexiones pertinentes. Entonces, es una situación nada sencilla trabajar con TDAH. Lo más fácil de un TDAH es en las edades, digamos, cortas. Atención, hiperactividad y toda la conducta que eso significa. Lo más difícil para un TDAH comienza a los 14 años y a lo largo de su vida si no se trabaja. Y cuando ya empiezan a ser papás y demás, hay toda una connotación. Entonces, estos primeros años son claves para trabajar con TDAH. Entonces, todos los niños presentan muchas veces actividad. Todos los niños tienen que estar activos. Un niño que no esté activo nos debería preocupar, pero un niño hiperactivo es un niño que requiere, digamos, atenciones especiales. Tiempos afuera, no de castigo, sino tiempo de mindfulness, tiempo de poder él mismo identificar cómo bajar la hiperactividad. Entonces hay que muchas veces la parte, no sé si ustedes lo hacen, el semáforo de la emoción, no sé si ustedes lo hacen, enseñar a los niños técnicas de psicología de acuerdo a su edad para regularse emocionalmente. Quiero comerme esto, me lo voy a comer, pero espero un minuto. ¿Sí? Entonces eso le va a enseñar al cerebro a tener mayor capacidad de inhibir la conducta. Entonces son actividades que parecieran sencillas, pero son actividades muy significativas para el cerebro. Entonces en un TDAH se requiere muchísimo. Entonces existen 3 presentaciones. El predominante inatento, básicamente un TDA, la persona tiene problemas de atención. El predominante, digamos, combinado, que tiene hiperactividad e impulsividad. Y el predominante que es hiperactivo e impulsivo. Son muy creativos. El TDAH es extremadamente creativo, permitan que esa creatividad se desarrolle en el aula. Son súper colaboradores, pero el TDAH a partir de los 6 años se dice que va a tener problemas de autoestima. Porque muchos crecieron en hogares de, ¿usted por qué no puede ser igual que su hermana? Pero mira que su hermana sí es atenta, ¿y usted por qué no puede quedarse quieto? Y si el docente le dice, ay, otra vez usted, no le dije que se quedara quieto, entonces el niño empieza a percibir que él tiene un problema. Y no es un problema, es una situación. Aparte de eso, los niños son niños. De los niños cuando ven que un docente a cada rato le dice, pero siéntese, pero no sé qué, ay, no juguemos con él porque se anticipa, él siempre quiere ser el primero, él siempre no sé, y terminan también generando un rechazo. Entonces los niños con TDAH pueden ser expresivos, espontáneos, pero empiezan a tener rechazo dentro de ellos.
Entonces también es cómo los incluimos en grupos, cómo hablamos de ciertas cosas con los niños, entonces eso va a ser bien importante. Entonces las primeras áreas implicadas con el TDAH es la corteza prefrontal, en esta parte dorsolateral, especialmente esta parte de acá, los ganglios basales, también los circuitos dopaminérgicos. Cuando hay mayor dopamina en un cerebro, hay mayor situaciones de impulsividad y agresividad. Muchos terminan siendo agresivos, no porque quieran ser agresivos, porque a veces dicen, pero ¿por qué es tan brusco? No es que sea brusco, puede tener mayor dopamina y eso hace que el cerebro sea un poco más agresivo e impulsivo, ¿sí? Todos nosotros, si tuviéramos un exceso de dopamina, seríamos agresivos. Así sea muy buena persona, ¿sí? Entonces, no se trata de que el niño sea brusco, se trata de que quizás hay mucha dopamina. Eso no lo sabemos hasta que no se hagan estudios, ¿verdad? Pero cuando hay mucha dopamina, hay impulsividad, agresividad. Entonces, llevémosle al niño en un tono de entender que necesita regularse. Y también la corteza orbitofrontal, que queda en esta parte de acá, está muy implicada en una persona que tenga TDAH. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está siendo entendido? ¿Sí? Quiero hacerles yo una pregunta. La pueden responder, la pueden tener en ustedes. ¿Qué es lo que más les gusta de una persona con TDAH? La creatividad. Genial. ¿Cómo creen ustedes que en un aula, en esas personas con TDAH, podrían ustedes utilizarlo para esa parte creativa, estimularla y permitir que el niño y la niña sientan que hace parte de? Cuando se trabaja en equipo, permitirle que a través de esa imaginación y esa creatividad de ideas para formar, en este caso puede ser un boceto o se me fue el nombre, un molde para Buenazo. cocinar, ¿no? Ajá, excelente. Ajá. Porque él se siente importante cuando él dice, a partir de esto podemos empezar. Y entonces tú, sí, tienes razón, y entonces él ya hizo la base. Excelente. Entonces, eso es clave porque estaríamos trabajando liderazgo, sentido de pertenencia, autoestima y estimulando la creatividad. Entonces, es llevar a que el niño a medida que crece va a entender que es TDAH, pero va a saber que no es un problema, que es una oportunidad. Entonces, excelente eso que comentas. Ahora es tiempo de descanso.